Bueno, buenos días con todos. Bueno, por motivos de corte de luz de energía no se ha podido continuar con las clases, sí. Entonces hoy vamos a darles la opción de que puedan recibir la clase. Bueno, si se puede recibir presencialmente, chévere, y si no, les queda grabado y subido a YouTube para que puedan recibirlo ya. Vamos en esta vez a ver introducir al dibujo técnico. Sí, la clase va en lo que es introducción al dibujo técnico, entonces vamos a partir desde ahí. Después, el objetivo del curso no es a lo mejor llegar a un punto en el que hagamos planos y cálculos estructurales o a lo mejor dimensionar y todo eso, no. Pero sí el objetivo del curso tiene que ver con la, con el saber leer planos, ¿sí? Al punto de que podamos interpretar un plano al revés y al derecho, ¿sí? Cualquier cosa que esté en el plano, nosotros saber qué significa, a qué apunta o qué va. Sí, entonces, bueno, primero que nada, lo que es introducción al dibujo técnico. Sí, ¿qué es el dibujo técnico? Sí, entonces básicamente dibujar puede ser agarrar un lápiz, un esfero y dibujar sobre una hoja, hacer garabatos, esquematizar cualquier cosa, sí. Pero en cuanto a lo que ya es dibujo técnico, es representar básicamente uno o varios objetos utilizando técnicas de dibujo. Utilizando técnicas de dibujo que nos permite un objeto, representar un objeto o varios objetos, de manera que podamos simbolizar en este todas sus magnitudes, todas sus longitudes, todo lo que nos permita representarlo lo más objetivo posible, ¿sí? Para que podamos representarlo lo más realista posible, ¿sí? Y podamos recrear nuevamente ese elemento en este caso, ¿sí? Ahora, ¿qué es del dibujo mecánico? ¿A qué alude el dibujo mecánico? El dibujo mecánico, básicamente, como nosotros vamos a trabajar siempre con lo que es el acero, estamos en una clase de dibujo técnico de la empresa Reysol, sí, y vamos a formarnos como soldadores, nosotros siempre vamos a trabajar con el acero. En el hecho de que vamos a trabajar con el acero, eh, siempre en dibujo técnico vamos a trabajar con milímetros, una y dos. Como vamos a trabajar con el acero, siempre vamos a aludir a que es un dibujo mecánico, ¿sí? Por el tema de trabajar con el acero. Ahora, los elementos que vamos a utilizar, bueno, siempre, ¿no? Los tradicionales son la regla, el compás, el graduador, las escuadras, el lápiz. Sí, tenemos escuadras 30, 60 y escuadra 45. Nuestra escuadra 30-60 viene a ser esta, ¿sí? Por lo que aquí nos forma un ángulo de 30 grados y acá un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, para puntualizar. Cuando nosotros hacemos un ángulo recto, bueno, perdón, los garabatos que no se puede dibujar tan bonito con el mouse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ángulo recto lo simbolizamos con este cuadradito, ¿sí? Esto nos simboliza que es un ángulo recto. Partiendo un poquito antes que esto, ¿qué es un ángulo? Sí, entonces un ángulo es la abertura entre dos líneas que intersecan en un punto, ¿sí? Entonces, una línea, dos líneas intersecan un punto y nosotros medimos esta abertura. Esta abertura se mide en grados. ¿Qué son los grados? Básicamente, cuando nosotros trazamos una circunferencia, si nosotros dividimos la circunferencia en partes, ¿sí? En partes iguales, hagamos de cuenta que esta circunferencia la dividimos en 360 partes. Cada una de estas partecitas es cada una de estas aberturitas. Si sacamos una abertura de estas chiquititas, la sacamos afuera. Esta abertura mide 1 grado. Se lo simboliza con bueno, sería el 1. Y este circulito que se pone aquí es el símbolo de los grados. ¿Sí? Se lo simboliza así. Entonces, esos son los grados, partiendo desde más básico inclusive, ¿ya? Sabiendo qué es un ángulo, entonces desde ese punto partimos. Es la abertura entre dos líneas que intersecan en un punto, ¿sí? Ahora, con eso claro y listo con esos conceptos, entonces podríamos decir que una abertura de 30 grados, ¿sí? Una abertura de 30 grados, que muchas veces lo medimos en el compás, ¿sí? Aquí es la línea 0 y bueno, dependiendo de donde nos caiga, tendría 30 grados esto. Entonces, una abertura de 30 grados
es esta, ¿sí? Entre este lado de la escuadra y este lado de la escuadra. Esa es una abertura de 30 grados. Y esta misma escuadra tiene otra abertura acá, entre esta línea y esta línea. Sí, esta abertura de aquí es de 60 grados. Sí, por ese motivo se la conoce la escuadra como escuadra 30-60, porque del un lado tiene un ángulo de 30 grados y por el otro lado tiene un ángulo de 60 grados. Mientras que este de aquí vendría a ser un ángulo recto, lo que habíamos dicho al inicio, ¿sí? La abertura aquí, esta abertura mide 90 grados. Sí, que sería un ángulo recto, 90 grados. ¿Sí? Y se lo simboliza con un cuadradito. Cuando ustedes vean un cuadradito entre dos líneas, eso quiere decir que hacemos referencia a un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Por otro lado tenemos lo que es la escuadra de 45 grados. Sí, que estos dos lados de esta escuadra miden 45 grados. Y el otro ángulo también mide 45 grados. ¿Sí? 45 grados por aquí, 45 grados por acá. Por eso se la conoce como escuadra de 45. ¿Sí? Y tenemos este ángulo de aquí de 90 grados también. Sí, que nos forma aquí 90 grados. Entonces, bueno, los métodos tradicionales para dibujar se utilizaba siempre, ¿no? Lo que es la regla, que bien la conocemos, que es esta. Sí, lo que es el compás. Bueno, no les he puesto aquí un compás, pero sabemos cuál es el compás, ¿no? El que tiene una puntita acá y acá tiene un chance para poner el lápiz. Y bueno, podemos regular esta abertura de aquí para hacer círculos, ¿no? Nos enseñaron también a manejar eso en la escuela, entonces no estoy dando nada diferente, sino como recordando lo que ya habíamos visto. Sí, recordando cosas que ya habíamos visto antes. El graduador, sí, que vendría a ser este, con el cual nosotros podemos medir grados, sí, medir las aberturas. El uso de esto también no es complicado, sí, esto ya sí se lo ve en la escuela, en el colegio, en la escuela nos enseñan, sí, entonces básicamente lo que se hace es una línea horizontal y este punto, el inicio de la línea se lo hace coincidir con este punto del compás, ¿sí? Mientras que, bueno, hagamos de cuenta que esta línea está recta, ¿no? Perdón que no les pueda dibujar con el mouse una línea recta, pero entonces, tomando en cuenta este punto de aquí, se lo hace coincidir con esta, aquí tiene una crucecita, ¿no? El compás. Y este punto de acá, de la línea, se lo hace coincidir con 0 grados, ¿sí? Entonces se hace coincidir estos dos puntos y uno se dice, bueno, ¿qué abertura quiero tener? Suponiendo quiero tener 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Entonces se hace una línea aquí, luego se traza estas dos líneas y sabemos que esto va a tener 70 grados. Sí, entonces, bueno, esa es la manera de utilizar el graduador, perdón. Sí, entonces no estamos dando nada nuevo, sino introduciendo a lo que es dibujo técnico, sí, lo que vamos a usar. Escuadra ya vimos, graduador también, el compás, bueno, no les he pasado aquí, pero sabemos cuál es y sabemos usarlo también, sí. El lápiz, que vendría a ser que usamos un lápiz punta suave, el tablero de dibujo y hojas para dibujar, ¿no? Puede ser formato A3, A4, lo que necesitemos. Estos son las formas tradicionales de dibujar, sí, el método tradicional. Ahora, lo que actualmente se está usando, al menos para lo que es dibujo técnico, se está utilizando lo que son programas CAD, que vendría a ser programas de diseño asistido por computador. Sí, entonces, dentro de los programas que tenemos, existen muchos, varios, y el más conocido, y uno de los que más se los conoce, es el AutoCAD. Sí, entonces esto lo que tiene son interfaces gráficas en los que nos dan herramientas para dibujar, hacer líneas, garabatear inclusive, líneas de relleno y otros programas que nos permiten ver en 3D el dibujo que estamos haciendo, poderlo girar inclusive el modelo. Sí, entonces eso depende ya del programa que estemos utilizando. Programas, por ejemplo, AutoCAD viene en 2D para dibujar como si fuera un tablero simplemente, o 3D para dibujar en 3 dimensiones.
Uno que se utiliza en mecánica bastante es SolidWorks, otro es Inventor, sí, para estructura metálica, por ejemplo el SAP 2000, para diseño estructural y todo se utiliza Revit, Tecla. Bueno, hay varios elementos que nos ayudan a hacer dibujo técnico y nos facilitan la vida en este caso. Pero ninguna de estas herramientas es útil si nosotros no tenemos claro los conceptos básicos. ¿Sí? Si nosotros no tenemos claro el qué hacer, cómo hacer y, y dirigir estos programas en pro de lo que nosotros queremos conseguir. Entonces, bueno, continuando con nuestra clase, por ejemplo, aquí podríamos hacer un ejercicio, ¿sí? Utilizando solamente las dos escuadras, sin compás, sin grado, solamente utilizando escuadra 30-60 y escuadra 45, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Vamos a trazar ángulos, vamos a trazar un ángulo de 15 grados. ¿Sí? Entonces esto lo tienen que hacer ustedes, como estudiantes lo tienen que hacer en sus cuadernos. Ya les digo, sin la utilización de un graduador, ustedes tienen que dibujar un ángulo de 15 grados. Tienen que dibujar un ángulo de... Ahora vamos a hacer un ángulo de 15 grados, vamos a hacer un ángulo de 75 grados y vamos a hacer un ángulo de 105 grados. ¿Sí? Solamente utilizando la escuadra de 30-60 y la escuadra de 45. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? Bueno, es más, vamos a hacerlo un poquito más largo el ejercicio. Vamos a hacer un ángulo de 15 grados, un ángulo de 30 grados, un ángulo de 45 grados, un ángulo de 60 grados, un ángulo de 75 grados, un ángulo de 90 grados, un ángulo de 105 grados, un ángulo de 120 grados y terminamos con un ángulo de 135 grados. ¿Sí? Entonces, ojo, esto es tarea, ¿no? Solamente utilizando escuadras. Voy a tomarles cuando sea presencial, voy a utilizar a tomarles el manejo de escuadras. Manejo de escuadra 30-60 y manejo de escuadra de 45. Sí, y solo con escuadras vamos a lograr dibujar estos ángulos. Sin la utilización de graduador, ojo, solo con escuadras. Voy a darles, por ejemplo, les voy a ayudar con el ángulo de 15 grados. ¿Sí? Voy a ayudarles con el ángulo de 15 grados para que puedan ver más o menos cómo deberían usar las escuadras para que ustedes dibujen los demás ángulos, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería el proceso para hacer nuestro ángulo de 15 grados? ¿Qué pasa? Que yo tengo aquí, por ejemplo, una escuadra que tiene 45 grados. Ojo. Y tengo esta escuadra que tiene 30 grados. Entonces, si yo pongo una escuadra en esta posición y dibujo este ángulo, voy a tener 45. Y si pongo la otra escuadra en esta posición, esta va a tener 30 grados. Entonces, esto que me resta, si entre una escuadra y otra, serán 45 menos 30, 15 grados. ¿Sí? Esa es la manera en la que vamos a obtener, por ejemplo, un ángulo de 15 grados. El de 30 grados, bueno, sería simplemente esta altura de aquí, ¿no? Ya el de 45, la de acá, el de 60, la de acá, el de 75, tienen que pensarlo un poquito cómo es, el de 90, y bueno, la cosa es que el dibujo no va a llevar, bueno, el trabajo, el deber no les va a llevar más de 5 minutos, pero con eso al menos recordamos cómo es el manejo de escuadras. ¿Sí? Entonces esa es la primera tarea que tienen que hacerla y llevarla
llevarla hecha la próxima vez que tengamos clase de manera presencial. Sí, o a su vez hacerle llegar al licenciado Miguel, que es el que está acá, ya, o al licenciado, o al doctor Cristian García, tal vez. Listo. Continuemos con nuestra clase. Hasta ya tienen una tarea así en lo que es introducción a dibujo técnico, recordando conceptos básicos y todas las cosas que vamos a ver en esta materia. Avanzando un poquito más, lo que es introducción a dibujo técnico, también vamos a ver definiciones. Sí, definiciones de punto, línea, plano, sólido, sistemas de coordenadas. Me interesa más que todo que sepamos los conceptos, no que sepamos memorizarlo. Por ejemplo, un punto, si ustedes buscan en el diccionario, inclusive en el diccionario no tenemos una definición clara de lo que es un punto. Si puede ser un punto chiquito, un punto grande, un puntazo, que ya vendría a ser un círculo prácticamente. Sí, entonces no tenemos una definición como tal, pero de línea sí, que vendría a ser la unión entre dos puntos, ¿sí? O la secuencia de muchos puntos nos forman una línea. Sí, pero si es que es una línea recta sería la unión entre dos puntos. Ya, un plano, un plano vendría a ser el cruce de dos líneas, ¿no? Esto nos forma un plano, ¿sí? En este caso lo ponemos como una hoja de papel, por ejemplo, eso vendría a ser un plano. Sí, pero para nomás de generar un plano nosotros podríamos generarlo a partir de dos líneas. Dos líneas que se cruzan entre ellas nos generan un plano en el espacio. Ojo. Mientras que un sólido es aquel que, bueno, ya tenemos un plano en este sentido, por ejemplo, otro plano en este sentido y otro plano en este sentido. Sí, entonces aquí tenemos un plano, acá otro plano, acá otro plano, nos forma un sólido, en este caso un cubo. Sí, entonces ya tenemos lo que es alto, ancho y espesor. Sí, a eso, sumándole un poco el conocimiento de lo que es física, sí, lo que nos enseñaban en el colegio, sí, también de lo que era sistema de coordenadas. Sí, entonces ahí viene lo que ya son otros conceptos que no vamos a entrar en eso, no vamos a aprender eso, pero es necesario solamente recordarlos y mencionarlos para tomar en cuenta eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un sistema de coordenadas. Y un sistema de coordenadas lo que nos dice es un punto de origen a, a partir del cual vamos a medir las distancias hacia un lado o hacia el otro. Sí, como tener un punto de referencia a partir del cual nosotros vamos a saber hacia dónde medir una distancia. Sí, para tenerlo como referencia. Y a partir de ese concepto es que, bueno, si nos vamos a la derecha tendríamos los positivos, si nos vamos a la izquierda tendríamos los negativos, perdón, ahí los negativos. Asimismo es en el eje de las X. Si nos vamos hacia arriba en el eje de las Y tendríamos los positivos, hacia abajo tendríamos los negativos. Y si sale desde la pizarra hacia afuera, tendríamos los positivos en Z y hacia adentro tendríamos los negativos, ¿no? Ese es el sistema de coordenadas. ¿Para qué nos sirve esto? Simplemente para decir, ver direcciones. Sí, entonces el sistema de coordenadas lo que nos indica es qué está a la derecha de qué está a la izquierda de qué está arriba, qué está abajo, eso es lo que nos indica un sistema de coordenadas. Entonces, si cuando le ponemos negativos, quiere decir que está hacia tal lado, a partir de este punto hacia tal lado. Mientras que, bueno, en la vida cotidiana no se utilizan distancias negativas, ¿no? Jamás se utiliza eso. Lo que se utiliza, por ejemplo, es que nosotros medimos con el metro desde la pared hacia acá, hay 5 metros. Y si de aquí mido hacia la pared, hay 5 metros, no importa en qué sentido, hay 5 metros y punto. Esto se utiliza más que todo para localizar. Sí, los GPS de ley tienen que tener sistema de coordenadas para ver ubicaciones, para saber si está 5 hacia allá o 5 hacia acá, por eso son los positivos y los negativos. Sin embargo, nosotros tendríamos que saber un poco de esto porque vamos a utilizar lo que son planos cartesianos y todo lo que son perspectivas isométricas, caballera, todo eso. No vamos a entrar a todo eso, pero sí vamos a ver al menos los conceptos. Sí, por ejemplo, aquí les puse dos siluetas. La silueta de la chica está a la derecha del hombre, ¿no? Pero el hombre no se mueve, sin embargo, si es que yo hago esto, el hombre no se ha movido, pero ahora la chica ya no está a la derecha, sino que ya está a la izquierda. Esto es si está al positivo o al negativo. Sí, esto se vendría a ser introduciendo algo lo que es sistemas de coordenadas y para qué nos serviría. Sí, entonces
Otra cosa que tendríamos que ver, bueno, vimos ya, por ejemplo, conceptos básicos, por ejemplo, qué es un ángulo, ¿no es cierto? Eso ya lo explicamos un ratito hace, para darnos cuenta para poder trazar los ángulos, ¿no? Y reconocer las escuadras. Pero, por ejemplo, de ley vamos a tener que saber, en dibujo técnico, vamos a tener que recordar conceptos básicos como qué es un cuadrado, qué es un rectángulo, un triángulo, un círculo, rombo, trapecio, trapezoide. Y de estos y de estas figuras geométricas, nosotros vamos a tener que saber calcular el perímetro, el área, el volumen. Así que esa es otra tarea, ¿no? Otra tarea que ustedes tienen que hacer. Tienen que, eh, tienen que aprenderse. Y más que aprenderse, sino entenderlo. Entenderlo. Cómo se calcula el perímetro de una figura geométrica. Sí, entonces el perímetro de una figura geométrica es básicamente el contorno de algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el perímetro de un cuadrado, como sabemos que es un cuadrado y tiene cuatro lados iguales, nosotros podemos decir lado más lado más lado más lado, o cuatro veces un lado. ¿Sí? Por ejemplo, de un rectángulo, si un rectángulo sabemos que tiene, que tiene lados iguales en pares, ¿no? Los dos largos y los dos cortos. Entonces, por ejemplo, el perímetro, si quiero saber el perímetro, yo tengo que saber que es lado más lado más lado más lado. O a su vez, bueno, si le ponemos a este A y a este lado le vamos a poner B, seríamos dos veces A más dos veces B. Sí, entonces las fórmulas se van dando no solamente con que las consultemos directamente desde el Google, de lo que sea, sino que nosotros las sepamos cómo es. Sí, por ejemplo, el caso del perímetro, el caso del, del área, sabemos que, por ejemplo, en un cuadrado es lado por lado, un rectángulo, lado por lado. Yo qué sé, el triángulo, base por altura sobre 2. Sí, que básicamente lo que viene a ser es un cuadrado, no la mitad de un cuadrado, un triángulo. Si lo dibujamos de esta manera, por ejemplo, vendría a ser la mitad de un cuadrado. Entonces sería base, perdón, a ver, al revés. Sería en este caso la base, que sería el un lado, por la altura. Pero como es un cuadrado dividido a la mitad, sería base por altura sobre 2 en este caso. ¿Sí? Si lo vemos de esta manera. Entonces, lo que nos interesa, ya les digo, no es que sepamos de memoria las cosas, sino que sepamos el concepto. El concepto, saber cómo sale, saber cómo vienen estos conceptos, saber cómo nosotros lo vamos a utilizar en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, este tipo de conceptos siempre, al menos iban a trabajar en soldadura, en lo que es metalmecánica, lo que es estructura metálica, siempre van a tener que utilizar estos conceptos. Les pongo el ejemplo. Algún rato yo trabajaba en un taller y me llegaron para hacer una chimenea una caldera, ¿sí? La caldera, y querían hacer una chimenea y una especie de cono. Entonces lo único que nos daban era que querían, este era el cono que querían hacerlo, ¿sí? Y claro, lo que le llegaban era que nos decían, solamente nos daban este gráfico, ¿sí? Decían, quiero que de aquí a acá tenga tal medida. Quiero que de aquí a acá tenga tal medida. Y quiero que esta altura sea tal altura. Sí, entonces nos daban estos datos. Ahora sí, trace en el tol y vea cómo saca un cono. Sí, entonces trace, recorte y haga el proceso del rolado, el doblado, lo que quiera hacer para obtener el cono, ¿no? Al final. Entonces, por ejemplo, si llegamos a ese punto, nosotros tenemos que solamente con esta medida que nos dan de la abertura, que es la boca superior del cono. Entonces, solamente con esta línea sabemos que es el diámetro, pero con eso tendríamos que sacar el perímetro ya para saber cómo se abre, en este caso, nuestro cono, ¿no? Que más o menos tocaría cortarlo en una figura así. Sí, y esto se lo envuelve y queda formado el cono. Entonces, por ejemplo, ahí es un ejemplo clarito en el que ustedes deben aplicar fórmulas o tener el conocimiento de cómo se calcula perímetros, áreas, volumen inclusive, ¿sí? Entonces, eso también es otro deber que tienen que hacerlo. Próxima clase, cuando sea presencial, yo les voy a tomar y a cualquiera, ¿no? A cualquiera les voy a tomar y en base a eso voy a saber si hicieron o no hicieron el deber.
Te voy a decir, deme el área del círculo, deme el perímetro del círculo, cómo se calcula el volumen del, yo qué sé, de una pirámide, de un cono. Sí, entonces son conceptos básicos que ustedes tienen que saber y van a repasar. Bueno, esta es una pregunta que les dejo como inquietud, ¿no? Para que ustedes me den una solución. Ya les digo, no vamos aquí en este curso a tratar de ver conceptos, memorizarlos y nada más, sino ver soluciones. Si nos enfrentamos a un problema, ver la manera más adecuada para resolverlo. Sí, entonces aquí les dejo una pregunta para que la podamos resolver. Y sería, por ejemplo, cómo hacer un ángulo recto si no disponemos ni de escuadras, ni de graduadores, ni de metros, ni flexómetros, ni compás, ni nada de eso. Hágale cuenta que vamos a parar columnas de una construcción y necesitamos que parar una columna aquí, parar una columna acá, una columna acá y una columna acá. Y necesitamos que esto está a escuadra y forme 90 grados. Pero tenemos que asegurar que esto esté a 90 grados. Pero no tenemos resulta que fuimos y no llevamos ni escuadra, ni graduador, ni compás, ni metros. Entonces, ¿cuál sería la solución para eso? ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo sería para poder solucionar este problema sin escuadra, sin compás, sin regla, sin, sin un elemento que nos ayude? ¿Sí? Solución para eso. Pregunta. Ojo. Bueno, sigamos avanzando. Introducción a dibujo técnico. Sí, y ya lo que es dibujo técnico, si nos vamos un poquito más allá, ya introduciendo lo que es mecánico, dibujo mecánico. Habíamos dicho que cuando hagamos dibujo técnico es técnicas para dibujar cualquier cosa, utilizar técnicas para representarlo de mejor manera cualquier elemento, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de dibujo mecánico estamos haciendo o mencionando un dibujo en cuanto a lo que es el acero. Sí, siempre va a ser en cuanto a lo que es el acero, es mecánico. Entonces, en este caso, al ser dibujo ya mecánico, vamos a también saber, en este curso vamos a poder interpretar lo que son tipos de líneas, acabados superficiales, simbología, ¿no? Simbología de qué significan todos estos símbolos para lo que es el dibujo técnico, el uso de líneas, como les decía, el uso de líneas. Por ejemplo, aquí tenemos estas líneas de aquí, moleteados, ¿qué son? ¿Para qué son? ¿Qué son? ¿Para qué son los moleteados? Lo que son líneas de eje. Sí, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de línea que es una línea punto, ¿no? Estas son líneas de eje. Sí, dónde se usan, cuándo se usan, por qué se usan. Tenemos este tipo de líneas que son los moleteados que les decía también, por qué usar, cuándo usar. Tenemos trazos a mano alzada también, que se hace, por ejemplo, un trazo a mano alzada o se hace un rayito. Sí, generalmente se utilizan para cortes. Entonces, en este curso vamos a ver todo este tipo de cosas, qué se usa, para qué se usa, los tipos de líneas, acabados superficiales, paralelismos, simbologías. Bueno, todo lo que tiene que ver con el dibujo técnico para nosotros al final de este curso poder interpretar un plano al revés y al derecho. Sí, sea lo que nos pongan en delante, nosotros poder saber cómo hacerlo, qué hacerlo y qué es lo que nos quieren decir ahí, inclusive poderlos corregir. Sí, a veces habrá algún dibujante, algún ingeniero técnico, yo qué sé, que diga, presenta un plano y nosotros podemos decir ingeniero, técnico, dibujante, arquitecto, lo que sea el que haya dibujado. Disculpe, pero este tiene a lo mejor este pero. No por a lo mejor hacerlo sentir mal, sino porque nosotros también tenemos el conocimiento para poder dar nuestra opinión y que nuestra opinión tenga el peso necesario para decir, ah, cierto, tiene razón, esto está mal. ¿Sí? Entonces, eso en lo que es introducción a dibujo técnico, les digo, vamos a ver todo este tipo de cosas. Acabados superficiales también viene a ver lo que son acabados en torno, acabados en fresa, bueno, N5, N6, N7, calidades de rugosidad, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Y para finalizar con la clase, bueno, les dejo las dos preguntas, ¿no? La una que ya les había dicho,
Por ejemplo, cómo trazar un ángulo recto si no tenemos un compás, ni graduador, ni escuadra, ni nada de eso, ni nada por el estilo. Y la otra pregunta también, para que la piensen un poquito, ¿cómo calcular el volumen del cuerpo humano? Sí, como para que lo piensen un poquito también. A ver, una solución sencilla, fácil, rápida y eficiente y que nos lleve rápido al concepto que nosotros queremos sacar. ¿Cómo calcular, por ejemplo, el volumen del cuerpo humano? Entonces, bueno, algún rato la, le hacía la pregunta a, a mis estudiantes también de otro curso y me decían, ¿sabe qué? Podríamos hacer que esto, la cabeza sea una esfera, el brazo sea un cilindro, yo qué sé, las dos piernas también sean algo así como un cilindro, aproximarlas. Entonces, más o menos ya se vuelve un problema de cálculo integral bastante complejo, ¿no? Porque tocaría la integral de todo lo que nosotros vayamos a sumar. Entonces, bueno, piénsenlo en cómo va la respuesta por ahí, cuál sería la solución. Y bueno, hasta aquí sería la clase de introducción a dibujo técnico, ¿sí? Después vamos a ver lo que son perspectivas isométricas, perspectivas paralelas, caballera, todo ese tipo de formas de dibujar. Y bueno, nos vamos a quedar con la isométrica, que es la que siempre vamos a trabajar nosotros. Sí, entonces espero, espero poder haber sido claro con esto. No estamos ya entrando a partes complejas del dibujo técnico, pero así sea complejo, siempre vamos a tratar de verlo de manera más sencilla. Si tienen alguna pregunta, por favor, durante la clase, si les surge alguna pregunta, anótenla en un espaciocito en su cuaderno, lo que ustedes necesiten. Y bueno, me la hacen la próxima vez que nos veamos en clase o me la pueden consultar, ya sea durante alguna clase en línea o durante alguna clase presencial. O si amerita el caso, también pueden escribir al colegio, ¿no? Al Rey Sol, a las autoridades para poderle responder en su momento. Eso sería todo conmigo, entonces un gusto, soy el ingeniero Jonathan Hernández y estoy a su servicio. Un excelente día.